que se está viviendo. No sé cuáles sean sus postulados o sus pensamientos en ese sentido, pero por el lado nuestro tenemos esa situación. La orden de la directiva es dar la clase, porque entre otras cosas, de acuerdo a lo que se planteó, no hay posibilidad alguna de modificar, por el poco tiempo que queda, de modificar fechas de exámenes y demás. Entonces eso perjudicaría ostensiblemente el desarrollo de la clase, del semestre como tal. Entonces, si no tienen ninguna observación, observo que está en la mayoría de los estudiantes, lo cual pues yo pienso que está más del 50% hasta el momento. Yo creo que ya sí que no es el 80 o 90% de los estudiantes, lo cual indica pues que es una participación bastante nutrida y que aprovecharíamos la circunstancia para dar la clase y mirar a ver qué otras directrices se imparten por parte de la entidad, de la universidad. Que como les digo, la directriz que nos impartió fue esa. Esta semana dar clases normalmente y reanudarla a partir de ayer. De hecho, yo ayer di clases en décimo, normalmente. Y pues, la idea es hacerlo el día de hoy con ustedes y con octavo y el día de mañana con octavo. Tengo clases hasta los miércoles nada más. Y esperar pues a que sea la universidad la que nos determine el calendario, el horario de exámenes. No he recibido comunicación al respecto en el correo electrónico. No sé si ustedes habrán recibido algún tipo de comunicación en ese sentido. Yo creo que no, porque ya no lo hubieran hecho llegar a nosotros también. Creo que están a la espera de elaborar el calendario académico, el calendario de exámenes. No está de más decirles que tienen que entender que ya el examen el examen final o el examen del tercer corte básicamente es individual y pues sencillamente la invitación es a que estudien, a que en un momento dado se preparen bien para ese examen para que no tengamos ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Que aquellos estudiantes que llevan una nota súper buena sigan así y terminen con esa nota bien buena para elevar el promedio, que no se confíen, no exonero a nadie y la nota que saquen es la nota que irá a la lista. Entonces, básicamente es eso, invitarlos pues a que se vayan preparando para el examen final. ¿Qué temas entran? Todos los temas vistos durante el semestre, porque precisamente de eso se trata de la evaluación del semestre como tal. ¿Me recuerdan por favor en qué tema quedamos? ¿Me recuerdan por favor en qué tema quedamos? Ajá, se desconectaron. Profesor, buenas noches. Estábamos Buenas. viendo el ejemplo de retención en la fuente por compras en renta e IVA. ¿Cuál de ellos? Porque miremos a ver por dónde íbamos. Son dos, yo acá tengo para proyectar dos ejercicios, dos tipos de ejercicios diferentes. ¿El que pasó? Persona jurídica gran contribuyente recibe factura por compras realizadas a un autorretenedor. ¿Lo vimos? ¿Lo logramos explicar? Sí, No profe. solamente, sí se logró explicar completo. Trasladando los valores a los formularios, tanto por parte del comprador como por parte del vendedor. Y no, es el mismo. Gran contribuyente recibe una factura por compra realizada a un contribuyente autorretenedor. En el que es por 990.000 pesos. El que es por 990 es el anterior. Espérese. Sería Sí, ese. donde una persona jurídica gran contribuyente recibe una factura por compras realizadas a una sociedad responsable del IVA
por valor de 990.000 pesos. ¿Se terminó de desarrollar completo? No, lo estaba explicando. Apenas se estaba explicando. ¿Qué parte logramos explicar? ¿Del comprador? Sí, por ahí, el comprador. Bueno, prácticamente no. Vamos a iniciarlo por completo, nuevamente, para que empalmemos una vez y miren. Listo, entonces estamos en el tema de la retención en la fuente, tanto por el impuesto sobre la renta como por el impuesto sobre las ventas. Retención en la fuente que debe practicar el comprador al momento de hacer el pago de abono en cuenta por ambos conceptos, en el evento en que sea factible realizarlo por ambos conceptos. Si el comprador está calificado como agente retenedor o tiene la característica o circunstancia de ser agente retenedor, al momento de hacer el pago de abono en cuenta, deberá practicar la correspondiente retención en la fuente por el impuesto sobre la renta y por el impuesto sobre las ventas. Vamos entonces a mirar, ya vimos la vez pasada también. Ahora, esto del impuesto sobre la renta es un tema que también se explicó en octavo. Vamos a mirar acá, entonces, el ejercicio como tal y vamos a ir aplicando lo que en un momento dado tuvimos como conocimiento cuando estábamos en octavo con respecto al impuesto sobre la renta y puntualizar lo que hace alusión en este caso, al impuesto sobre las ventas. Entonces, el caso es el siguiente. Una persona jurídica gran contribuyente recibe una factura por compra realizada a una sociedad responsable del IVA. De manera inmediata surgen aquí algunas circunstancias que caen por su propio peso, que se aplican por el solo hecho de la redacción del ejercicio. Tenemos entonces aquí que se trata de un comprador, de una sociedad que compra, una persona jurídica que compra. Esa sociedad jurídica que hace la compra ha sido calificado por la DIAN como gran contribuyente. Está recibiendo una factura por una compra realizada a una sociedad responsable del IVA por valor de 990.000 pesos. Y esa compra que está haciendo el gran contribuyente la está haciendo como responsable del IVA también. Es decir, no como consumidor final. No la está haciendo como contribuyente del impuesto de IVA. La está haciendo como responsable. ¿En qué sentido? En que está comprando para seguir vendiendo. Está realizando una compra de un bien corporal mueble y grabado para seguir vendiendo. Lo cual indica entonces que un momentico. Aquí me están avisando dos personas que tienen problemas con la energía y con internet. Una es Roberto Sarmiento, pero la otra no me dio el nombre. La estaba avisando por el grupo, pero está identificada como SMB. Tendría que buscar bien la lista para poder saber. Está pendiente entonces para cuando esté llamando a Profe, lista. Sadi Mendoza. Listo, entonces por favor les agradezco cuando esté llamando a lista. Si no me contestan ellos, ya sabemos que es por eso y me recuerden para poder mirar. ¿Listo?
Bueno, entonces, les decía que la persona que está comprando tiene la condición, fue calificado como gran contribuyente, que está haciendo la compra en calidad de responsable del impuesto. Eso quiere decir que el impuesto que está pagando al momento de hacer la compra se constituye para él en un impuesto descontable desde el punto de vista del IVA, que lo va a descontar del impuesto que recaude cuando haga la venta de ese mismo bien corporal mueble y le adicione el precio de venta al valor del IVA, rescatando así el valor del impuesto agregado o determinándose el valor del impuesto agregado. Por la operación matemática de restarle el impuesto descontable, el que él pagó ahora al hacer las compras, del que va a recaudar cuando haga la venta. Le dice que le está realizando compras a una sociedad responsable del IVA también. El realizarle compra a una sociedad responsable del IVA indica que esa sociedad que está haciendo la venta en su condición de responsable del IVA tiene que cumplir con unas condiciones, con unas obligaciones, con unos requisitos. En su condición de responsable del IVA tendrá que facturar por la venta que está realizando. Y en esa factura, por ser un bien corporal mueble grabado y por ser el responsable del impuesto sobre la venta, deberá identificar plenamente al comprador. Identificar plenamente al comprador, a la persona jurídica que le está comprando gran contribuyente, significa nombre y razón social, tal cual como está registrado o está consignado en el registro único tributario de esa persona. Y adicionalmente a eso, deberá liquidar en el contenido de la factura de manera discriminada el valor del IVA que está cobrando. Por tal motivo, entonces, la persona jurídica que está comprando y que recibe la factura va a recibir una factura donde el que le está vendiendo sencillamente estaría no sé, que acá me está molestando esta parte acá de entonces la persona que está vendiendo, la persona jurídica que está vendiendo, en su condición de responsable del IVA, debe emitir una factura donde aparecerá lo siguiente: los 990.000 pesos valor de la mercancía que se está vendiendo, más los 188.100 pesos por concepto del 19% del IVA. Total de la factura, 1.178.100 pesos. El gran contribuyente recibe esa factura y tiene que causar el pago de la misma, registrar en su contabilidad el pago de la misma. Y así lo hubieran vendido a crédito, dándole 30 días o 2 meses para pagar, independientemente de lo que fuera, tiene que registrar si la compra fue hecha en el día de hoy, como si el pago lo hubiera hecho hoy. Registrar entonces el valor de la compra de los 990.000 pesos más el valor del IVA. Sin embargo, tendrá que, en este mismo momento también, liquidar o determinar la retención en la fuente que debe entrar a practicar en su condición de agente retenedor. Y entonces aquí vemos que se trata de una persona jurídica, una sociedad. De acuerdo con el artículo 368 del Estatuto Tributario, todas las sociedades, todas las personas jurídicas tienen su condición de agente retenedor de renta. Es decir, que cuando vayan a realizar pagos o bonos en cuenta por concepto de renta, y la ley determina que si se cumplen las condiciones establecidas en la misma norma para practicar retención en la fuente, esa persona jurídica estaría en la obligación de practicar la correspondiente retención en la fuente. Es decir, del pago del valor del bien, descontar el porcentaje que la ley está determinando. En este caso vemos claramente que el monto de la compra que está haciendo supera el valor de las 27 VT, que es lo que determina la norma para estar obligado a practicar retención en la fuente sobre ese valor.
Como supera el monto de las 27 VT, entonces al momento de realizar el pago del valor de la mercancía sin incluir impuestos, tendrá que practicar la retención de la fuente correspondiente. El porcentaje de retención en la fuente por renta equivaldría al 2.5 o al 3.5, dependiendo de quien recibe el pago tenga o no su condición de declarante del impuesto sobre la renta. Vemos claramente que quien está vendiendo y que va a recibir el ingreso es una persona jurídica. El solo hecho de ser persona jurídica lo convierte en contribuyente declarante de renta. Una persona jurídica que está realizando el hecho generador de renta, que es obtener ingresos para depurarlo y después determinar utilidades, es sujeto pasivo de la retención en la fuente. A él se le debe practicar retención en la fuente y adicionalmente a eso estaría en la obligación de presentar declaración de renta. Como esa persona natural, esa persona jurídica que está haciendo la venta es contribuyente declarante de renta, quien le va a hacer el pago en su condición de persona jurídica, al momento de practicar la retención de la fuente por renta, deberá practicar un porcentaje de una tarifa de retención de la fuente del 2.5 sobre el valor de la mercancía. Aquí tenemos entonces que de 990.000 pesos, el 2.5 equivalen a 24.750 pesos. Este dinero, este monto de 24.750 pesos, es el monto con el cual se debe quedar la sociedad gran contribuyente al momento de hacerle el pago. Es decir, que no le va a pagar completo los 990.000 pesos. Además de eso, tiene su condición de gran contribuyente. Si miramos el artículo 437, raya 2 del Estatuto Tributario, nos vamos a dar cuenta que entre los sujetos que han sido determinados como agente retenedor de IVA de carácter permanente, es decir, que cada vez que reciban una factura donde le estén cobrando un IVA, tienen que practicar la retención de la fuente por IVA, están los grandes contribuyentes, mientras ostenten esa condición, esa calidad. Recuerden que los grandes contribuyentes se determinan a través de una resolución que tiene una vigencia de 2 años, que tenemos una que comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2021 y llega hasta el 31 de diciembre de 2022. En este caso, esta sociedad ha sido calificada como gran contribuyente para este periodo de tiempo de los 2 años, por tal motivo, mientras ostente esta calidad, cada vez que reciba una factura donde le estén discriminando un IVA, se convierte en agente retenedor de IVA. Es decir, estará en la obligación de practicar la correspondiente retención en la fuente por IVA. ¿Y en qué consiste la retención en la fuente por IVA? Descontar del valor del IVA el porcentaje determinado en la norma. Y en este caso, el porcentaje determinado en la norma equivale al 15% del valor del IVA. Aquí tenemos 188.100 pesos por el 15%, 28.250. Quiere decir que el total de 1.178.100 pesos, 178.100 pesos que tenía que pagarle al vendedor, le va a descontar 24.000 por un lado y 28.000 por el otro. Es decir, le va a pagar solamente 1.125.135. Estos dos valores que están acá de 24.750 y 28.215 tendrá que entregárselo al Estado. En su condición de agente retenedor, practicó la retención en la fuente y deberá entonces diligenciar su declaración de retención en la fuente, formulario 350, y deberá presentarla mensualmente. Como estamos hablando de que esta retención la está practicando ahora en el mes de mayo, tendrá que esperar al mes de junio y presentar su declaración de retención en la fuente, consignando en el contenido de ella los valores de la retención en la fuente que ha practicado. En este caso por renta y por IVA. ¿Listo? Entonces ahora vamos a mirar cómo. Papá, la voy a sacar de ahí entonces. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo desactiva. Silencia. Entonces aquí tenemos que estos valores, repito, el comprador deberá pasarlo a su declaración correspondiente, a sus declaraciones correspondientes. Esta persona que compra va a tener que presentar sus declaraciones tributarias, que de acuerdo con la periodicidad serán de retención en la fuente porque tiene la condición de agente retenedor, de responsable del IVA, por eso deberá presentar su declaración de IVA, y de la declaración de renta porque tiene condición de contribuyente del impuesto sobre la renta. Arrancamos de acuerdo con la periodicidad por la que tiene que presentar mensualmente. Formulario 350,
está realizando compras y los valores se distribuirían de la siguiente manera. Los 990.000 pesos que equivalen a la compra lo colocará en el renglón 36. Este renglón corresponde a el cuadro que hace alusión a las retenciones en la fuente que practicó por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios. Tenemos que entonces, por concepto de compras, la base sobre la cual debe practicar la retención en la fuente por compras en renta equivale al renglón 36. Y el valor practicado de 24.750 ajustado al múltiplo de 1000 más cercano, 25.000 pesos, en el renglón 61, que equivale a las retenciones a título de renta practicadas sobre el valor de la base, que son 990.000. Y los 27.000, de los 28.215, que se debe ajustar al múltiplo de 1000 más cercano, que son 28.000, deberá presentarla en lo que tiene que ver con las retenciones practicadas por otros impuestos en el renglón 79 y dice a título de IVA a responsables del impuesto sobre las ventas. Allí irían los 28.000 pesos. De esa manera, entonces, el agente retenedor ya cumplió con sus obligaciones. ¿Cuáles eran? Al momento de hacer el pago de abono en cuenta, practicar la retención en la fuente, liquidarla, consignarla en el formulario de declaración tributaria y en el mes de mayo presentar la declaración de retención en la fuente. Y le queda otra obligación, y es que al terminar el año gravable correspondiente, en marzo, a más tardar en marzo del año siguiente, deberá emitir un certificado de retención en la fuente que le practicó a las personas que le practicó, en este caso indicando el valor base y los valores practicados por retención en la fuente de todas las retenciones que hubiera practicado durante el año, la suma toda y emite un certificado que es el que le va a servir de base a la persona que le practicaron la retención para demostrar que ya realizó pago de manera anticipada de su impuesto a través de la retención en la fuente que le practicaron. Miramos entonces la situación referida al IVA. Dijimos que es una persona responsable del IVA, el gran contribuyente. ¿Por qué es responsable del IVA? Porque está comprando para seguir vendiendo. Es decir, no compra como consumidor final. En su caso, entonces, tendrá que vender, recaudar el IVA y entregárselo al Estado a través de su declaración de IVA. Estamos diciendo que hizo la compra fue ahora en mayo. En mayo. La declaración la tendrá que presentar bimestral o cuatrimestralmente, depende de la condición o característica que tenga. El solo hecho de ser gran contribuyente lo obliga a presentar una declaración bimestral. Los bimestres no son a capricho del declarante, los bimestres están taxativamente señalados en la norma. Primer periodo gravable bimestral, enero-febrero. Segundo, marzo-abril. Tercero, mayo-junio. Este de mayo-junio, que es en el que estamos, se debe presentar en el mes de julio. Entonces el responsable del impuesto sobre la venta, gran contribuyente, en el mes de julio, dependiendo del último dígito del NIT en una fecha determinada, presentará su declaración de impuesto sobre la venta, el formulario 300. Y ahí colocará los 990.000 pesos, que es el valor de la compra y que irá relacionada inicialmente en el renglón 51, que es donde coloca el valor de las compras nacionales de bienes grabados a la tarifa general. Este valor se totaliza en primera instancia en el renglón 55, total compras e importaciones brutas, y en el renglón 57, total compras netas realizadas durante el periodo gravable. Lógicamente, sometiéndolo a las operaciones matemáticas que están ahí en los renglones que están intermedios en cada uno de estos renglones. Y luego, como pagó 188.000 pesos, 188.100 pesos de IVA, entonces deberá tomarlo como impuesto descontable. Ese impuesto es el que él va a descontar del impuesto que él genere o que cobre al momento de vender esos mismos bienes que compró, por los cuales pagó el impuesto, enfrentándolo con el IVA que va a cobrar de cada uno de esos bienes.
En este caso, para el comprador, ese IVA que pagó es el impuesto descontable. Y como tal se debería declarar en los siguientes renglones. En primera instancia, en lo que hace alusión a la liquidación privada del impuesto, impuestos descontables que arranca del renglón 68 hasta el renglón 77. En estos renglones tenemos que en el renglón 72 dice liquidación privada, impuestos descontables por compras de bienes graduados a la tarifa general. Renglón 72, 990.000 pesos. Perdón, 188.000 pesos. Se totalizaría en primera instancia en el renglón 77 total de impuestos pagados o facturados, y por último en el renglón 81 total de impuestos descontables, después de haberse enfrentado al resto de impuestos que en un momento dado pagó durante el correspondiente periodo. Por ser persona jurídica y le tocaría presentar una declaración de renta en su condición de gran contribuyente. Recuerden que esa declaración se presenta anual y se presenta, por ser el impuesto de renta un impuesto de periodo, se presenta al año calendario siguiente. Tenemos entonces aquí que el valor que pagó de los 990.000 pesos constituye para él costo o deducción. Ya en octavo vimos que costo significa el valor que él está pagando para poder obtener los bienes que va a vender. Mientras que las deducciones es, ya cuento con el bien, yo debo incurrir en algunos costos o gastos para poder obtener el ingreso o el dinero del valor del producto que voy a vender. Por ejemplo, cuando vendo televisores, es costo el valor del televisor, el valor que pago por el televisor para poder venderlo. Y sería deducciones el valor del transporte, porque como ya tengo el televisor, ya lo compré, pero para poder venderlo necesito tenerlo en mi establecimiento de comercio. Sería deducción el valor del transporte que yo pago desde la bodega donde lo compré hasta las instalaciones de mi establecimiento de comercio. Entonces, en ese caso, como corresponde a costos, porque es la mercancía, le está comprando la mercancía que va a vender, entonces, teniendo el formulario del año 2020 que ustedes tienen en la mano, y solo para efectos didácticos, vamos a suponer que este fuera el formulario del año 2021, que todavía no lo conocemos porque todavía no ha terminado el año. Sin embargo, para efectos didácticos vamos a suponer que este formato corresponde al del año 2021. En ese orden de ideas, tendríamos que los 990.000 pesos que él pagó para obtener la mercancía que va a vender correspondería al rubro de costos y deducciones en el renglón 62 costos, y totalizaríamos como costos y deducciones en el renglón 67 junto con la sumatoria de los demás valores que por tal concepto se hubieran pagado por parte de la persona jurídica. Ya entonces vimos lo que tiene alusión, lo que hace alusión al comprador. Ahora analicemos lo que tiene que ver con el vendedor. Una persona jurídica gran contribuyente recibe una factura por compras realizadas a una sociedad responsable del IVA por valor de 990.000 pesos, más el IVA, un total de 1.178.100. Analicemos la situación del vendedor. El vendedor está recibiendo 990.000 pesos por un lado, y por el otro, en teoría, estaría recibiendo los 188.100 pesos producto del IVA. Valor total de la compra, de la facturada, compra o venta facturada, 1.178.100. Determinación de las retenciones en la fuente por parte del vendedor. Aquí tenemos una primera circunstancia. Con el vendedor tenemos la situación de que puede llegar a ser autorretenedor en términos generales o autorretenedor desde el punto de vista especial. Será autorretenedor desde el punto de vista en términos generales cuando él mismo le solicita a la DIAN que lo califique como autorretenedor y la DIAN mediante resolución le da dicha calificación. Aquí en este caso no tiene esa condición, no es autorretenedor, no le ha pedido a la DIAN que lo califique como autorretenedor. Existe otra autorretención establecida en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que nos dice, complementado con el decreto 2201 de 2014, que nos dice que cuando se trate de personas, sociedades, personas jurídicas, que realizan pagos por conceptos laborales y los pagos que realizan por conceptos laborales
son inferiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se les exonera de la obligación de hacer el aporte parafiscal a el bienestar familiar y al SENA, pero deberán practicarse una autorretención sobre el valor del ingreso que están recibiendo. Ese porcentaje de autorretención va a ser del 0.4, 0.8 o 1.6. Va a depender del tipo de actividad económica principal que desarrolle. El porcentaje que se va a practicar de autorretención va a equivaler al que esté determinado en el decreto 2201 respecto de la actividad económica principal que desarrolle, independientemente de que la actividad económica que está dando lugar al ingreso sea por otro concepto o por otra actividad diferente a la principal. Por ejemplo, cuando estamos frente a un comerciante cuya actividad económica principal es comercio, pero dentro de las secundarias que tiene la de arrendamiento de bienes inmuebles. Y la del comercio dice que deberá practicarse una autorretención del 0.40 y de la actividad inmobiliaria del 0.80. Como su actividad económica principal es la del comercio, a pesar de estar recibiendo ingresos por actividad inmobiliaria, la retención en la fuente, la autorretención en la fuente que se deberá practicar será la del 0.4 y no la del 0.8, porque la del 0.4 es la de la actividad económica principal, que es comercio, y no la que realmente está dando origen al ingreso, que es actividad inmobiliaria. Aquí en este caso es un comerciante, deberá practicarse su autorretención en la fuente equivalente al 0.4 del valor total del ingreso, en este caso de los 990.000 pesos. 990.000 pesos por 0.4, tenemos que nos arroja un valor total de 3.960 de autorretención. Y ya sabemos entonces que a él le practicaron retención en la fuente por renta de 24.750 y una retención en la fuente de IVA de 28.215. Es decir, que del 1.178.100 le descontaron solo estos dos valores. Estos 3.900 no se los descontó nadie. Eso se los descontó él, después de haber recibido el ingreso. Él recibió su ingreso normal y después tuvo que practicarse la autorretención y entregársela al Estado. A él le practicaron 24.750 y 28.215. Por eso en vez de darle 1.178.000 le dieron 1.125.135. Miremos entonces las declaraciones que tiene que presentar este vendedor, persona jurídica responsable del IVA. A pesar de que a él le practicaron retenciones de la fuente por renta y por IVA, y que él no tiene la condición de comprador, que no está realizando pagos a bono en cuenta, tendrá que presentar una declaración de retención en la fuente. ¿Y por qué tendrá que presentarla? Porque aquí lo estamos obligando a que él se practicara la autorretención del 0.4 sobre el valor del ingreso de 3.960 pesos. Entonces, al diligenciar su declaración de retención en la fuente, tendrá lo siguiente. Esta autorretención equivale a la autorretención por concepto del impuesto sobre la renta. No hay autorretención de IVA, no hay autorretención de timbre. En el formulario de retención en la fuente, el formulario 350, hay unos renglones que van del 42 al 49, base 67 a 74, retenciones por autorretenciones efectivamente practicadas. Entonces tenemos que, al momento de diligenciar el formulario, de estos tres valores que están aquí, él debe presentar en su declaración de retención en la fuente los 3.960 pesos. ¿Dónde lo hace? En el formulario 350, en los siguientes renglones. Autorretenciones, contribuyentes exonerados de aportes, artículo 114, raya 1. Renglón 42 de la base, ahí colocará los 990.000 pesos. Y, por su parte, la autorretención que se practicó de 3.900 y algo, deberá ajustarla al múltiplo de 1.000 más cercano, en este caso 4.000 pesos. Colocará en el renglón 67 el valor de los 4.000 pesos que se practicó de autorretención. Dijimos que tiene la condición de responsable del IVA. Recuerden que al momento de hacer la venta, en su condición de responsable, liquidó en el contenido de la factura, discriminó un IVA.
y además de eso identificó plenamente al comprador para efectos de establecer allí el hecho de poder que el comprador pudiera en un momento dado determinarse y descontarse esas retenciones de la fuente como tal. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que, en su condición de responsable del IVA, y después de haber discriminado en el contenido de la factura el valor del IVA, tendrá que presentar su declaración tributaria. Tendrá que presentar su declaración tributaria. Esa declaración tributaria de IVA corresponderá al formulario 300 y en él consignará lo siguiente. Los 990.000 pesos, que es la base. Alguien tiene el micrófono activado, por favor lo desactiva. Que es la base, iría en la parte de ingresos. Dice ingresos por operaciones grabadas a la tarifa general, renglón 28, que se van totalizando en el renglón 41, total ingresos brutos, y en el renglón 43, total ingresos netos recibidos durante el periodo grabado, afectado por los otros valores, los otros renglones. Impuesto generado. ¿Cuál fue el impuesto que él facturó? 188.100 pesos. Pero resulta que él no recibió 188.100 pesos. Recuerden que él le iban a pagar los 188.000 pesos, pero le practicaron una retención por IVA de 28.215. Entonces, de 188.000 pesos, realmente a él lo que le pagaron fueron 160.000 pesos, porque le practicaron 28.000 pesos de retención en la fuente. Sin embargo, a pesar de ello, deberá colocar como impuesto generado, es decir, como impuesto recaudado, el valor total facturado, que son 188.000 pesos. Y lo deberá colocar en el cuadro o rubro que corresponde a el impuesto generado a la tarifa general. Aquí tenemos entonces que correspondería al renglón 59, que nos dice liquidación privada, impuesto generado a la tarifa general. Y luego se totalizará en el renglón 67, donde dice total impuesto generado por operaciones grabadas. Renglón 67. Ahora, ¿cómo equilibra él la balanza? Porque si realmente nada más, si a él le pagaron nada más 168.000 pesos, ¿cómo recupera él los 160.000 pesos? ¿Cómo recupera él los 28.000 pesos que le practicaron de retención en la fuente? En el mismo formulario de IVA, en el renglón correspondiente, en el renglón 85, dice, corresponde a la liquidación privada del impuesto, retenciones por IVA que le practicaron, 85, renglón 85, ahí coloca los 28.000 pesos. La operación matemática va a llevar a que de los 188 que él recaudó, solamente le tenga que entregar al Estado 160, porque 28.000 pesos ya los pagó de manera anticipada a través del gran contribuyente cuando le practicó la retención en la fuente. Eso, adicionalmente a ello, está el hecho de que, recuerden que cuando vaya a presentar su declaración de este impuesto generado que él recaudó al momento de hacer la venta, tendrá que descontar el impuesto descontable, y valga la redundancia, que pagó al momento de realizar la compra de los bienes para poder seguir vendiéndolos. Esa es la depuración que haremos más adelante. Como persona jurídica que es, tiene la obligación de presentar una declaración de renta. Hacemos la misma operación de ahorita. Tomamos el formulario 110 del año 2020 como si fuera del año 2021, presentado después en el año 2022. Los 990.000 pesos, valor de la venta, corresponden a ingresos brutos de actividades ordinarias. Algunos me dicen, bueno, profesor, pero si estamos ya en una época donde compró y no alcanzó a venderla, ya eso se constituiría como inventario. Lógicamente, no sería ingreso porque todavía no lo ha vendido. Sin embargo, y haría parte del patrimonio. Sin embargo, aquí vamos a hacer alusión a que como lo está vendiendo ahora en mayo, lo está comprando, bueno, perdón, él lo estaba vendiendo en mayo, ya dejó de ser inventario y se convirtió en la parte de lo que tiene que ver con el ingreso.
Este iría entonces relacionado en el renglón, en el cuadro de ingresos, ingresos brutos por actividades ordinarias, renglón 47, que se sumará en el renglón 58, que es total ingresos brutos, y por último se totalizará en el renglón 61, total ingresos netos. Cuando estos ingresos brutos son afectados por devoluciones, rebajas y descuentos en ventas, y adicionalmente a eso por los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, para convertirse en unos ingresos netos. En su declaración de renta podrá hacer uso de las retenciones en la fuente que le practicaron por este concepto, por este impuesto, o de las autorretenciones que él se practicó. Tenemos que, por un lado, se practicó la autorretención de 4.000 pesos. Ese iría en el renglón 103, perdón, 103. Y la otra retención por 25.000 pesos iría en el renglón 104. Se totaliza 29.000 pesos, total retención en el renglón 105 de la declaración de renta. ¿Por qué aquí no presenta la retención en la fuente que le practicaron por IVA? Porque ya se la descontó en la declaración correspondiente en el renglón 85, que fue donde colocó los 28.000 pesos. Quiere decir esto que entonces, cuando al contribuyente le toque declarar allá en el 2022, esto es lo que diligenciará y le dirá al Estado: del impuesto que me genere mi declaración, yo tengo el derecho de descontarme los 29.000 pesos. Vamos a suponer que el impuesto le diera 100.000 pesos. Entonces, de esos 100.000 pesos, el contribuyente tiene derecho a descontarse los 29.000 pesos, y en ese orden de ideas tendría que pagar solo 71.000 pesos. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. El otro ejercicio que estábamos proyectando. Una persona jurídica, gran contribuyente, recibe por compras realizadas a un autorretenedor responsable del IVA una factura por una compra que está realizando de 1.000.000 de pesos. Es un bien corporal mueble grabado, quien está vendiendo es responsable del IVA por tal motivo, y quien está recomprando es también responsable del IVA, y le conviene que en su declaración, en su factura, le discriminen el IVA y lo identifiquen plenamente a él. ¿Por qué? Porque es su impuesto descontable. Ese es el soporte documental que le va a servir para justificar y para poder solicitar el impuesto descontable por esa compra que está haciendo. Entonces, recibe la factura por el valor de 1.190.000 pesos. Al determinar las retenciones, tenemos que el comprador, en su condición de persona jurídica, tiene la calidad de agente retenedor de renta. Es decir, que en teoría, al pagarle el 1.000.000 de pesos, tendría que practicarle retención en la fuente al vendedor por concepto de renta. Sin embargo, como estamos diciendo, que la compra la realizó a un autorretenedor, indica esto entonces que en esa factura que él está recibiendo, donde le están cobrando 1.190.000 pesos, muy seguramente hay una leyenda que dice, de parte del vendedor: autorretenedor, no practicarme retención en la fuente. Autorretenedor según resolución número tal, de tal fecha. Porque ahí debe constar la resolución. Porque en este caso de autorretenedor, la persona fue la que le solicitó a la DIAN que lo calificara como tal. Entonces, aquí el comprador, como el vendedor tiene calidad de autorretenedor, debe abstenerse de practicarle la retención de la fuente por renta, por compras en el impuesto sobre la renta. Es decir, que del 1.000.000 de pesos no podrá descontar absolutamente nada. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que el 1.000.000 de pesos por el 0% da 0% de retención en la fuente por renta. Sin embargo, es gran contribuyente. Esto que le obliga a practicar la retención de la fuente por IVA. En este caso, entonces, tenemos que el comprador, gran contribuyente, al momento de pagarle la factura, pagándole el 1.000.000 de pesos más el IVA, tendrá que descontar el 15% de 190.000 pesos, que es el IVA, equivalente a 28.500. Le entregará realmente, en vez de 1.190.000, le entregará realmente
un valor de 1.161.500, descontándole del 1.190.000 los 28.500 pesos. Miremos entonces las declaraciones que van a presentar ambas personas, tanto el comprador como el vendedor. El vendedor deberá presentar una declaración de retención en la fuente, formulario 350. Acuérdense que no pudo practicar retención en la fuente por compra en el impuesto sobre la renta porque el vendedor tiene la condición de autorretenedor. El Estado le trasladó la responsabilidad al mismo de practicarse la correspondiente autorretención. Entonces, en lo que hace alusión a la retención por compras en el impuesto sobre la renta, tanto en la base como en el valor practicado, iría 0. Y en lo que tiene que ver con la retenciones practicadas por otros impuestos a título de IVA, va a colocar los 28.500 pesos ajustados al múltiplo de más cercano, que son los 29.000 pesos, por concepto de retención en la fuente por IVA. Dice, a título de IVA, a responsables del impuesto sobre las ventas, renglón 79. Es gran contribuyente, responsable de IVA, está comprando bien corporal mueble grabado para vender bien grabado. Entonces debe presentar su declaración de IVA. Es gran contribuyente, deberá presentarla bimestralmente. Entonces registrará en los renglones correspondientes del millón de pesos, compras nacionales a la tarifa general, renglones 51, 57, 55 y 57, y respecto al impuesto será impuesto descontable a la tarifa general, renglones 72, 77 y 81. Y como es gran contribuyente, persona jurídica, está recibiendo ingresos para que le van a generar una utilidad, es contribuyente de renta, debe presentar la correspondiente declaración, en la cual va a colocar que son costos que corresponden a costos, el millón de pesos, e iría en costos y deducciones, costos, renglón 62, que luego se totalizaría en el renglón 67. Para el caso del comprador, perdón, para el caso del vendedor, miremos las retenciones y/o autorretenciones que tendría que practicarse. Dijimos que es autorretenedor. En ese orden de ideas, la retención en la fuente por compra que debió practicarle el vendedor, el comprador, se le traslada a él la obligación de autopracticársela, autorretenerse. Entonces, hace el cálculo de la base de 1 millón de pesos por el 2.5 porque él es contribuyente declarante de renta. Quiere decir que se debe practicar una autorretención en el mes de mayo para presentar en el mes de junio correspondiente a 25.000 pesos. Y adicionalmente a eso está la otra autorretención. Recuerden que la primera, del 2.5, fue producto de una solicitud que él le hizo a la DIAN para que lo calificara como autorretenedor. En el segundo caso, la autorretención que establece el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, ellos se la están practicando al 0.4, que son la actividad económica principal, y esto nos da una autorretención de 4.000 pesos. Adicionalmente a eso, recuerden que a él recaudó un IVA de 190.000 pesos, pero le practicaron una retención del 15% sobre el valor de esos 190.000 pesos. Es decir, solamente le practicaron una retención en la fuente de 28.500. Es decir, a él no le pagaron 190.000 pesos, sino que le pagaron 161.500 por concepto de impuesto generado o recaudado. Miremos entonces las declaraciones de retención en la fuente. Aquí, entonces, del 1.190.000 le descontaron, por un lado, le descontaron no, a él le pagaron del 1.190.000 el valor de el 1.190.000 menos el valor de la retención en la fuente por IVA. Debiendo pagarle por parte del gran contribuyente el valor de 1.161.500. Recuerden que estos 25 y 4 salen del mismo pecunio o dinero del
autorretenedor. No es el agente retenedor el que le practica la retención, sino que es él quien se practica la autorretención. Miremos en todos los formularios. Tenemos que en el renglón 3, en el formulario 350, relacionado con la autorretención por el concepto del impuesto sobre la renta, tenemos que en el renglón 42, autorretenciones, contribuyentes exonerados del aporte, artículo 114-1, renglón 42, el valor de la base, 1.000.000 de pesos. Y en el renglón 67, el valor de la autorretención que se practicó. Respecto de la otra autorretención general, tenemos que la base sería 1.000.000 de pesos, que sería autorretenciones, ventas, renglón 43. Y la retención en la fuente, la autorretención en la fuente, que él mismo se practicó en el renglón 25, los 25.000 pesos en el renglón 68, que equivalen a la retención en la fuente practicada por concepto de renta. ¿Sí? El vendedor es responsable de IVA. Entre sus responsabilidades tiene precisamente la de presentar la correspondiente declaración de IVA. En este orden de ideas, el formulario es el formulario 300. Recuerden que es autorretenedor. No es lo mismo que ser gran contribuyente. Son dos cosas totalmente diferentes. Como no tiene la condición de gran contribuyente, aun cuando tenga su condición de autorretenedor, tendrá que presentar su declaración bimestral o cuatrimestral, teniendo en cuenta los ingresos que obtuvo el año anterior. Si los ingresos que obtuvo el año anterior fueron superiores a 92.000 VT, tendría que presentar su declaración bimestral. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Estamos hablando del tercer periodo en el mes de julio. Pero si los ingresos obtenidos en el año anterior fueron inferiores a 92.000 VT, entonces la declaración deberá ser presentada cuatrimestralmente. Primer cuatrimestre, enero, febrero, marzo, abril, que se debió presentar en mayo. Segundo cuatrimestre, mayo, junio, julio, agosto, que deberá presentarse en el mes de septiembre. Ahí colocará los siguientes renglones, diligenciará los siguientes renglones. 1.000.000 de pesos, renglón 28, que equivale a ingresos por operaciones grabadas a la tarifa general, se totaliza en una primera instancia en el 41 y después en el 43. Los 190.000 pesos, que es el impuesto del IVA, irían en los renglones 59 y 67. 59 corresponde a la liquidación privada del impuesto a la tarifa general. Y luego en el 67. Total impuesto generado por operaciones grabadas. Y adicionalmente a eso, recuerden, él va a colocar 190.000 pesos. Pero a él realmente no le pagaron 190.000 pesos. Recuerden que a él le practicaron 29.000 pesos de retención en la fuente. A él realmente lo que le dieron fueron 161.000 pesos. ¿Cómo hace él para recuperar? Si aquí está liquidándose el total de 190, recupera los 29.000 pesos a través de las retenciones que le practicaron y la coloca en el renglón 85, que es retenciones por IVA que le practicaron. Como lo veremos en su momento en el contenido de la declaración, este valor debe ser restado, porque es una forma de pagar de manera anticipada el impuesto. Fíjense ustedes, lo declararía ya en septiembre. Sin embargo, ya él lo pagó desde ahora, desde mayo, que fue donde reportó, donde hizo el reporte correspondiente. Como persona jurídica que es, deberá presentar una declaración de renta, año grabable 2021, que se presentará en el 2022. Los renglones, el 1.000.000 de pesos, ingresos brutos por actividad ordinaria, renglones 47, 58 y 61. Las autorretenciones, en el renglón 103, que son autorretenciones, la parte normal, la base para practicar la correspondiente autorretención. Y los 29.000 pesos, que son producto de las autorretenciones que le practicaron
que se practicó el mismo. Recuerden que es autorretenedor y todo aquel que le vaya a hacer pago a uno en cuenta deberá abstenerse de practicar la retención en la fuente y pasarle a esta señora, a ellos mismos que se practiquen la autorretención y la consignen en el formulario correspondiente. Entonces, aquí tenemos por un lado la autorretención, perdón, en el formulario 110 tenemos que el vendedor, un momentico para ver, deberá presentar su formulario 110 en el que va a colocar el $1.000.000 de ingresos, las autorretenciones 103, otras retenciones. Se supone que en su condición de autorretenedor que él anuncia en las facturas, se supone que no debe haber ninguna persona que le practique retención en la fuente. Por tal motivo, el renglón de otras retenciones iría en 0, el renglón 104. Sin embargo, puede presentarse que una persona de esas despalomadas, al momento de hacer el pago a uno en cuenta, no caiga en la observación no observe de que le están diciendo que es autorretenedor y de todas formas le practique la retención en la fuente. ¿Eso es válido? Sí, sí es válido. ¿Será que la persona a la que le practicaron la retención, el autorretenedor al que le practicaron la retención, deberá reclamar? Pues si va a reclamar, lo que podría lograr solamente es que la persona que le practicó la retención en la fuente sea la que le devuelva, no la DIAN. Sin embargo, para evitar este tipo de circunstancias, y recuerden que es que la retención o la autorretención es una forma de pagar de manera anticipada el impuesto. Entonces, para el declarante de renta, le conviene más que le practiquen el mayor número de retención en la fuente, el mayor valor de retención en la fuente, porque al momento de liquidar el impuesto y de presentar y pagar la declaración, pues sencillamente va a pagar menos, porque ya gran parte del impuesto lo pagó a través de las autorretenciones o de las otras retenciones que lo hubieran practicado. Se totaliza en el renglón 105, total retenciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O se desconectaron? O yo me desconecté sin darme cuenta y he estado hablando solo durante todo este tiempo. No, profesor, no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Yo me asusté, pensé que más bien era que sabían de que me había quedado yo solo hablando aquí durante todo este tiempo, porque no contestan. ¿Por qué los estudiantes tienen esa mala costumbre cuando se trata de este tipo de comunicación virtual? Lanza uno la pregunta y allá a las 1500. Yo no sé si es que de pronto es por conexión satelital, si es por la cuestión del internet o qué, pero... Y siempre es lo mismo, en cada curso hay uno solo que contesta, el resto ni se percata que están en clase, ni sabe uno si están en clase o no. Si fue que se conectaron y después se dedicaron a otra cosa totalmente diferente al hecho de escuchar la clase. Pero bueno, son las 7:25, vamos a hacer un break de 20 minutos, retornamos a las 7:45. ¿Les parece? Para yo descansar la Bueno, profe. Sí, profesor. Listo. Por favor, se conecta nuevamente a las 7:45.